en diseño de Universidad La Salle Bajío. El día de hoy estamos muy emocionados por poder dar inicio a este evento en el que a través de un ciclo de conferencias nos estaremos sumergiendo en el diálogo sobre el mundo del diseño, sobre su influencia en nuestras vidas, en nuestra cotidianeidad. Y en el transcurso del día de hoy, del día de mañana, pues reflexionaremos juntos sobre una amplia gama de enfoques, de temáticas, diversos intereses investigativos que forman parte del entorno del diseño de sus diferentes áreas. Nuestra intención es que este congreso pues sea ese destello, esa luz que ilumine justamente la importancia de, desde luego, la investigación en diseño, pero el poder tener también un diseño humano, socialmente responsable y que sea también ambientalmente coherente con esta creación de experiencias significativas, y es por ello que nuestra temática central en esta ocasión será diseñando la experiencia desde y para el usuario, que pues será la línea central de nuestras conversaciones, y a través de ello es que podremos explorar cómo el diseño puede transformar y enriquecer la vida de las personas. Y ahora cedo la palabra al maestro José Ángel Chavarría Nieto, director de la Facultad de Diseño de Universidad La Salle Bajío, para que pueda compartirnos unas palabras. Sí, muchísimas gracias, Lau. Muchísimas gracias a todos por el interés y con muchísimo gusto también comparto esta alegría de estar iniciando ahora con el cuarto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño. En esta ocasión, como ya nos comentaba la maestra Laura, nos ha motivado el tema de diseñar la experiencia, sobre todo, desde y para el usuario. Esta reflexión es algo que nos ha motivado a partir del análisis del rol, del papel que juega el diseñador como mediador entre la interacción y la experiencia. Somos conscientes que el diseñador pues es protagónico para generar de alguna manera productos. Productos me refiero a productos tangibles e intangibles que de alguna manera modifiquen para nuestro mejor trayecto por esta vida en todo nuestro entorno y todo lo que nos rodea. El diseño nos mueve, nos representa, nos significa, nos persuade y nos facilita precisamente la experiencia. Entonces, a partir de estas reflexiones, es importante pensar que el diseño está presente en absolutamente todo. Creo que es bien importante que dejemos de percibirlo como un medio simplemente para poder trabajar, para poder expresarnos, y vayamos mucho más allá, pensando en que el diseño nos significa. Está presente no de manera paralela, sino como parte propia de la existencia y de nuestro propio ser. Entonces, así de relevante es y así también de importante el hacer estas reflexiones. Por eso es que ahora nos ha motivado y lo hemos puesto como punto importante en el lema de esta edición. Bien, pues siendo las 11 de la mañana en punto, me permito hacer la declaratoria inaugural de este congreso, el cuarto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño, diseñando la experiencia desde y para el usuario. Sean todos bienvenidos y muchas gracias. Para continuar, tengo también el gusto de presentar a nuestra primera conferencista. Ella es la doctora Azucena Carballo Huerta,
quien nos va a presentar la conferencia Diseño centrado en el usuario, métodos y técnicas utilizadas. Para poder dar paso y cederle el micrófono, me voy a permitir leer una pequeña semblanza de su carrera profesional. La doctora Azucena Carballo es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Intercontinental, Ciudad de México, maestra en Mercadotecnia Global por el ITESO y doctora en Administración por la Universidad Iberoamericana León, donde actualmente funge como coordinadora de la licenciatura en Diseño de Producto. Es profesora de asignaturas en Gestión del Diseño en programas de maestría y licenciatura. Es académica de posgrado en la Escuela de Agronomía y en la Facultad de Diseño de la Universidad La Salle Bajío. Profesionalmente se ha desarrollado en el ámbito de la comunicación, el diseño y la mercadotecnia, implementando proyectos en empresas de sectores de manufactura, agropecuario y gubernamental. Trabajó en CIATEC, Centro CONACYT. Ha sido líder de proyectos de desarrollo tecnológico en líneas de diseño de producto orientado al usuario. Fue presidente del Consejo Asesor de Difusión de los Centros CONACYT y vicepresidente de la Red de Divulgación de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, REDECIT. Ha sido invitada como jurado calificador en eventos regionales y nacionales de creatividad, innovación tecnológica y emprendedores del Instituto Tecnológico Nacional. Bien, pues tengo el gusto, el placer de ceder el micrófono, doctora Azucena, bienvenidísima y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto para mí recibir esta invitación. La verdad es que, bueno, para mí el poder colaborar en la parte de divulgación de temas tan importantes sobre las líneas de diseño, sobre la parte de empatía, sobre esta cuestión de desarrollar proyectos que nos permitan estar cercanos al usuario, pues evidentemente me complace y pues muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, quisiera justamente dar un poco como el preámbulo de lo que voy a presentar el día de hoy. En mi experiencia como diseñadora y mercadóloga un poco y metida justo en la parte de desarrollo de producto, como la coordinación de la licenciatura, me permite tener como que justo esta mente crítica como diseñador. Y yo creo que una de las cuestiones que quiero compartir con ustedes en la parte de diseño centrado en el usuario, que es la línea que tenemos también muy fuertemente en todos los programas de diseño en la Universidad Iberoamericana, es cómo abordamos desde la parte pedagógica, cómo abordamos desde la parte práctica con docentes y alumnos en el desarrollo de proyectos colaborativos. Entonces, bueno, me voy a permitir compartir la presentación. Si me pueden confirmar si ya la están viendo. Y espero. Iba a compartir la pantalla, pero creo que ya la ven, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar? Ya se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, evidentemente esta ponencia justo abordo toda la, digamos, la parte de métodos, o sea, de métodos centrales, métodos generales que abordan estas nuevas perspectivas en el diseño, en donde inclusive volvemos un poco al humanismo, en donde el usuario se vuelve como nuestro coparticipante en la creación de contenidos. Y evidentemente la presentación que les estoy haciendo el día de hoy las estoy dividiendo en tres partes principales. Una parte donde les quiero platicar un poco los antecedentes de dónde surgen estas tendencias e inclusive algunos modelos que la ingeniería nos ha permitido tener ya como de referencia y ya utilizados en varios sectores industriales y que finalmente nos ha servido de vanguardia y de mucho sentido de organización, sobre todo en la presentación de la información y de la organización de los datos para poder desarrollar diseño. Entonces, esta parte de antecedentes, esta parte de métodos que vienen de la ingeniería y cómo los hemos utilizado ya en otros métodos mucho más desarrollados. Y también las definiciones. Yo creo que en este sentido es importante llegar como, bueno, ¿qué es el diseño centrado en el usuario? ¿Y de dónde surge? Porque también surge de una cuestión de usabilidad, principalmente en la cuestión de informática, ¿no? En la experiencia de usuario. Y la segunda parte de la ponencia la voy a dedicar a platicar algunos ejemplos que me parecen relevantes con algunos métodos generales, inclusive de los más conocidos, el Design Thinking, igual también algunos modelos como de ingeniería Kansei, que es la que yo he manejado desde la tesis de maestría, ¿no? Y que yo creo que ha ido avanzando más ahora con las nuevas tecnologías que tenemos en neurociencias. Y la última parte en donde pondré a discusión ya un poco
digamos, la parte formal de técnicas y desarrollos para que ustedes nos puedan ver como este menú, ¿no? O sea, el menú de qué técnicas me pueden estar siendo utilizadas en el aula o que puedan estar utilizadas en mis proyectos de diseño para que pudieran implementarlas en la mejora, porque a veces nos casamos con la entrevista, nos casamos con el focus group, entonces yo creo que en esa tercera parte encontrarán algunos métodos interesantes que espero les sea de utilidad para sus proyectos futuros. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera sección de la presentación. ¿Qué es el diseño centrado en el usuario? Bueno, más allá de la estética, porque finalmente yo creo que en el área de diseño, a nosotros parte de lo que nosotros buscamos es el que el diseño se vea bien, ¿no? Que se vea, que comunique inclusive, pero y que también tengamos que ir hacia la cuestión funcional, ¿no? Que ahí, inclusive hasta ahí estamos hablando también de las áreas de ingeniería, que estaba muy marcada esta postura en los años 70, 80, ¿no? Cuando estaban estas metodologías del ISO y que veíamos que pues, ceros desperdicios, que sea funcional, que los materiales, ¿no? Y yo creo que conforme han ido pasando las décadas y ha ido también involucrándose mucho más el usuario en la cuestión de los nuevos entornos del diseño, ya nos estamos centrando, y yo creo que ahí es donde se genera la innovación verdaderamente en la usabilidad y la experiencia, ¿no? Es decir, ya no es solamente tengo un objeto que se vea bonito, que funcione bien, sino vamos a llevarlo a un siguiente nivel. Y ahí es entonces donde tendríamos que tener nuevas técnicas, o sea, donde tendríamos que tener cómo documento esto desde el punto del ambiente, desde el punto del objeto y, por supuesto, desde el mensaje. Y a esto, inclusive, el mismo Roman Esqueda, que nos ha hecho, gracias a su nueva ponencia, que tiene por ahí un libro maravilloso, en donde justamente habla de estos nuevos entornos, ¿no? De cómo podemos abordar y cómo podemos entender a la aducción del otro, ¿no? Cómo lo vamos a persuadir. Y yo creo que en ese sentido tenemos esta gran labor con otras profesiones, ¿no? Como la psicología, la comunicación, las mismas neurociencias. Bueno, entonces, en ese entorno, entonces, es una cuestión, un enfoque multidisciplinario. No podemos hablar que solamente el diseño centrado en el usuario lo hacen los diseñadores. Tenemos que tener apoyo de todas otras profesiones y tenemos que estar basado en las necesidades humanas. Es decir, no es nada más hacer algo que se vea o que pueda vender mucho, ¿no? Sino quién es el usuario y en qué entorno vive, hacer este proceso empático para entenderlo bien y poder atender a la necesidad. A veces, inclusive el mismo usuario, yo creo que eso Steve Jobs lo defendía muchísimo, el mismo usuario no sabe lo que necesita, ¿no? O sea, si tú le preguntas a alguien, ¿y tú quieres un iPhone en el 2000? Te va a decir, no, pues ni siquiera sabía que era un teléfono inteligente, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito más allá a conocer al usuario y saber en qué entorno se mueve en todos sus entornos, en todos sus ambientes, y a partir de ahí buscar estas mejoras, ¿no? Estas mejoras, evaluar, hacer como una búsqueda de opciones mucho más, digamos, pensadas y sentidas, ¿no? En esta pirámide que les presento, ¿Dónde? cuando hablamos de cómo ha ido evolucionando el diseño del producto, podemos decir que un diseño, pues evidentemente hay cosas que tienen que cumplir sí o sí. Es decir, necesitas cuando tú diseñas un producto o un servicio, inclusive, tener primero consciente que hay un ámbito de seguridad e higiene. Es decir, yo no voy a comprar nada que me ponga en riesgo como usuario o que me ponga en riesgo como consumidor. Y ese es el primer nivel. Es decir, todos tenemos que tener como diseñadores cubiertos esta parte, o sea, no es si la quieres poner, ¿no? Inclusive éticamente siempre tenemos que considerar esta cuestión de higiene, de seguridad, de bienestar, porque pues no porque se vea bonito o no porque está más barato, vamos a ponerlo en juego. Entonces, esta parte cuando se cumple y lo maneja desde los albores del 2002, Jordan en su libro maravilloso de Designing Pleasure Products, nos dice, bueno, si tú cumples esto, podrías acceder al siguiente nivel, ¿no? Un poco lo maneja Maslow con las personas y entonces, ya cumpliste esto, puede ser funcional, ¿no? Perfecto. Si tú cumples que el producto para lo que fue hecho funciona, o sea, es decir, si tú haces una pluma y escribe, podrías acceder al siguiente nivel, que es la usabilidad, la parte que no solamente escriba, sino que sea ergonómica, que la puedas gestionar, que tengas como esta facilidad, ¿no? Y aquí es justamente en los años 2000, o sea, cuando empieza el boom de las tecnologías digitales, en donde se habla mucho de la usabilidad, ¿no? Porque estamos hablando de entornos digitales. Y dices, oye, quiero ver una página, pero que sí abra,
¿no? Quiero usar esta aplicación, pero que sirva. Y fíjense cómo aquí hablamos que en los años 70 era más hacia la comercialización, como veíamos el Magic Mop, ¿no? Que nos deja Joy en su modelo de negocios, que pues ahí ella hace un boom haciendo un mismo producto para que funcione, ¿no? Y de cierta forma sea fácil de usar, en el sentido de que se pueda limpiar, no tengas que exprimirlo con las manos. Y bueno, creo que hasta ahí íbamos muy bien en los años 80, 70. Pero hay un cambio importante, ¿no? Justo cuando les decía que entran las tecnologías digitales y decimos, oye, no nada más es que yo tenga información en un sitio, pero, o sea, yo también quiero tener información en un sitio que pueda encontrar fácil y que todos los menús desplieguen rápido y que además me la clasifique, ¿no? Por ejemplo, las nuevas tecnologías dicen, pues, ¿dónde tomaste tu foto? ¿Quién está contigo? Ya te hizo el mapping de la cara, ¿no? Y esos aspectos, justamente que se empiezan a manejar en los años 2000, nos llevan a productos ya como los teléfonos inteligentes. Ahí está la verdadera innovación. O sea, ya cuando hablamos de que algo te genera placer al usarlo, o sea, cuando ya entendieron tanto de cosas que ni tú mismo sabías que necesitabas, es porque llega a ese punto de placer. Y fíjense cómo es toda una evolución. O sea, no puedes hacer un producto que genere placer si no ha sido usable, si no funciona y menos si no es seguro. O sea, hay que considerar todos los aspectos hacia esa línea del desarrollo de nuevos productos. Y evidentemente, cuando ya hablamos de los métodos de referencia, también en los antecedentes, tenemos algunos métodos que sirven, o sea, sí sirven y creo que son válidos, sobre todo desde el diseño industrial, diseño de producto, que nos permiten evaluar las características de de un proceso, ¿no? O sea, es decir, si yo voy a hacer un desarrollo en este caso tenemos el QFD, que es la casa de la calidad, también se le conoce, el Quality Information Deployment, muy usado en los 70s y sobre todo utilizado para el desarrollo de productos que sean mucho más eficientes. ¿Sí? Aquí se ve un ejemplo, inclusive es para el desarrollo de nuevos autobuses, decir, oye, a ver, ¿qué quiere el usuario? ¿No? Entonces, voy a tomar aquí el puntero láser, ¿no? Aquí son los quests, ¿no? O sea, ¿qué quiere el cliente? No, pues el cliente quiere que sea barato, quiere que pueda ir a muchos lugares, ¿no? O sea, ¿qué busca el cliente? Y nosotros como desarrolladores, nosotros los diseñadores, desarrollamos los comos que siempre se ponen en esta parte, ¿no? En la casa de la calidad. Se llama casa porque tiene como esta figurita aquí arriba, ¿no? En donde se ven las coincidencias. Y entonces empieza a hacer un ejercicio de los qué es que quiere del cliente, cómo lo voy a resolver, todos los cómo, desde si voy a poner un autobús nuevo, si voy a poner a nuevos choferes, se los voy a mandar a capacitar, qué otros servicios puedo poner de la página, ¿no? Y una vez que termino estos cómo, ya que veo qué tantos cómo puedo desarrollar lo que quiere el cliente, también me hago un análisis competitivo, o sea, cómo anda la competencia en lo que el cliente pide. Y se tienen 3 niveles de evaluación, ¿no? Cuando cumple completamente, o sea, cuando hay una congruencia 100% o cuando hay una consistencia en los dos factores mediana o cuando hay una baja relación. No todos los aspectos, se fijan aquí en los colores, no tienen que ser todos con un tipo de relación, algunos no tienen relación, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo un chofer, a lo mejor no le va a la cuestión del precio, ¿no? O sea, es una cuestión más de la operatividad. Y fíjense cómo aquí en este mapa de la casa de la calidad vemos que hay aspectos que le pegan a todo, ¿no? O sea, que quiere el cliente le pega todo esto, ¿no? Y luego hay algunos comos que le pega todo lo que quiere el cliente. Y los valores que tenemos abajo son justamente lo que nos permite a nosotros tomar decisiones en el diseño, que yo creo que eso es la parte importante, porque a veces, pues como todo, el presupuesto es finito, no tenemos todo el dinero, no todos los recursos, entonces, a ver, si le voy a invertir en algo, pues inviértelo a la que tiene el valor más alto, ¿no? Entonces, si este valor salió muy alto, pues aquí le voy a meter la carne al asador, aquí es donde voy a invertirle más porque le está pegando a todos los comos, a todos los qués que quiere el cliente. Y aquí hacemos esta valoración y finalmente aquí arriba hacemos una comparación de cómo con cómo. O sea, si yo resuelvo este cómo, voy a también estar afectando a este y me va a beneficiar. Entonces, sí, inviértele todo a este. O sea, este me va a pegar a todo lo demás. Y este método que nos deja la ingeniería me parece muy versátil, fácil de llevar, no es algo tan complicado y que finalmente es tomar en cuenta quién y cómo lo resuelvo, es sistematizar un poco, ¿no? Luego tenemos, por otro sentido, el modelo de Kano. El modelo de Kano también es algo muy usado en los años 70, en donde hablamos de atributos del producto, es decir, el atributo de un producto, qué tanto está presente y qué tanto está no presente, y mi satisfacción
qué tan insatisfecho estoy con ese atributo y qué tan alto estoy en la satisfacción. Este modelo me permite a mí también identificar qué atributos son los más interesantes. Me gusta mucho cuando platico de este modelo poner ejemplos de cosas que todos usamos como los celulares, ¿no? La línea del centro, que son los atributos de calidad básica, sería como un celular. Dices, pues este celular lo tengo y para comunicarme, ¿no? Si un celular no funciona, no me puede comunicar, pues estoy inconforme, estoy insatisfecho. Y si me sirve para comunicar, estaría esta línea verde, pues que bueno, no estoy súper feliz, no brinco de alegría porque mi celular me comunica, porque es un aspecto de calidad básica, ¿no? Pero ¿qué hablamos de memoria, no? Si yo tengo un teléfono que tiene muchísima capacidad de guarda, o sea, si no tiene capacidad, pues no me encanta, no soy, de hecho estoy insatisfecho cuando tiene poca memoria, pero cuando tiene mucha memoria mi celular, pues estoy sumamente contento y finalmente es algo que hace una diferenciación del producto o el servicio. El atributo, por ejemplo, la roja, que es los aspectos de sobrecalidad, son aspectos para la innovación justamente. Por ejemplo, cuando recién salió, no sé, ahorita tenemos innovaciones como la batería, ¿no? Había un celular que podía compartir batería a otra. Si no aparece el atributo, pues no es que esté inconforme porque no es un teléfono que yo lo tenga para compartir batería con otros. Pero el momento que aparezca ese atributo, estoy sumamente feliz. Entonces, usando estas tres curvas para ver cada atributo en dónde cae, a mí me permite también saber en dónde hay factores de animación, digo, de diferenciación y evidentemente que para mí me ayude a generar algo, que el usuario vaya a generar algo placentero, como lo veíamos hace un momento en la pirámide de Jordan, ¿no? Estos dos métodos nos ayudan mucho a sistematizar el diseño. Es decir, a ver, voy a ponerle rueditas y las rueditas sí o las rueditas no son importantes. Le voy a poner este material, ¿este material me sirve o no me sirve? Finalmente, en ese sentido, la usabilidad va como justamente marcando pauta. En el QFD es más marcado porque aquí tenemos lo que pide el cliente. Acá también preguntamos qué sucede cuando ese aspecto está visible o no visible y con eso hacemos nuestra gráfica, ¿no? Tenemos también en la literatura tenemos un crecimiento en todo lo que ha sido diseño centrado en el usuario. Pareciera que ya está en vanguardia, ¿no? Todo el mundo dice, sí, hay que analizar al usuario, hay que ver cómo lo hace, hay que ver cómo se comporta. Y vemos que en ese estado de la técnica cada vez hay más artículos publicados al respecto, ¿no? Cuando estuve haciendo una investigación sobre esto para armar un curso para profesores y justo lo que veíamos es que no, pues es una tendencia positiva, o sea, ya no es que vaya a desaparecer que la gente diseñe para los otros o para el otro, como bien se llama el Congreso, ¿no? Es algo que está aquí y además es un aspecto diferenciador y que nos permite innovar. Aquí hay una pequeña tabla, creo que es difícil como leerla, pero solamente como de referencia para la grabación y que lo sepan. Esta búsqueda se hizo del 2015 al 2021 y qué artículos mencionaban técnicas y métodos del diseño centrado en el usuario. Y lo que me parece interesante es que en los sectores de aplicación tenemos desde aplicaciones médicas, aplicaciones sociales, aplicaciones culturales, por ejemplo, inclusive innovación frugal, ¿no? También sobre cómo podemos innovar con lo que la gente tiene y eso nos da muchísimo parámetro de innovación, o sea, decir esto pues, no lo voy a hacer como siempre, ¿qué parece si lo observo ahora desde el punto de vista de psicología? ¿Qué parece si ahora lo muevo desde el punto de vista de la comunicación, un sitio web o sea, porque también está esta cuestión del sector que está como bastante variado, ¿no? Yo conocí Kansei primeramente, que es uno de los métodos de diseño centrado al usuario, por el uso de esta tecnología en el diseño de automóviles, ¿no? En Mazda. Y yo creo que en ese sentido se aplica hasta en ropa, ¿no? Se aplica en ropa, se aplica en juguetes, se aplica hasta en cepillos de dientes, ¿no? Sí se aplicaba mucho en objetos de más tecnología, o sea, de que cuestan más caros porque costaba mucho dinero en ese momento, pero ahorita yo ya lo veo en muchos otros objetos, ¿no? En esa búsqueda de correlaciones, lo que me parece interesantísimo es que vemos que el diseño centrado en el usuario está muy ligado, bueno, lo tenemos con Design Thinking, que es una de las otras palabras muy, muy usadas y muy utilizadas por ahí ya en el argot de todas las industrias.
Y bueno, ahorita ya platicaré de lo que es Design Thinking, pero me parece interesante que todo el mundo quiera pensar como diseñador, ¿no? En el fondo dices, no estamos haciendo mal las cosas, si nosotros lo hacemos así y otras industrias lo quieren socializar y utilizar, pues es que lo estamos haciendo bien. Y también aquí me parece interesante buscar, en esta gráfica que tenemos está la relación de 120 artículos, bueno, de 109 artículos que se hicieron búsqueda, y lo que me parece rescatable y que se puede analizar ahora sí que de forma pertinente, tenemos los puntos más grandes son los mayor número de artículos, o sea, mayor número de artículos que manejan el diseño centrado en el usuario, pero que también manejan el design thinking y que también hablan de la experiencia. Eso ahí, o sea, ¿cómo podemos hacer que nosotros vivamos la experiencia como usuarios o cómo implementamos estos aspectos en la experiencia del usuario, ¿no? Y finalmente, el canal que conecta el diseño centrado en el usuario es justamente esta cuestión, ¿no? De cómo lo vamos a documentar desde la experiencia. Y bueno, vamos a entrar a la segunda parte. Ya les platiqué un poco de los antecedentes, de dónde surge, de la pirámide de Jordan, de cómo nos vamos ambientando, qué dice la literatura sobre el diseño centrado en el usuario. Ahora platicaremos un poco sobre la cuestión de los métodos. ¿Qué métodos generales conocemos? Ya les mencionaba yo alguno, que es el Design Thinking. Hay un libro muy bueno, que inclusive, bueno, también algunos de los documentos que se estuvieron documentando para la investigación, hablan como de estas 4 etapas muy bien planteadas. En el diseño yo creo que todos lo conocemos y hasta de memoria podríamos decirlo, ¿no? Hay una etapa de planeación o de investigación, hay una parte de definición de objetivos o de brief, o donde hacemos toda esta cuestión de lo que quiero hacer con este diseño, y luego ya empieza el desarrollo de prototipos, el proceso interactivo de quita-pon, a partir del mood board, ¿no? Como lo estamos bajando ya a los elementos de diseño, y siempre se debería tener y se tendría que buscar la parte de evaluación, o sea, cómo está funcionando ese objeto, ese diseño, para poderlo mejorar inclusive, ¿no? Este libro que les pongo aquí de Kumar 2013 es una propuesta en donde nos da 101 métodos para hacer investigación en el diseño. Y está centrado en estas 4 etapas. Entonces, es decir, ¿qué técnicas puedo utilizar en la etapa de análisis? ¿Qué etapas puedo utilizar en la etapa? Entonces, no es de que siempre sea entrevista. O sea, está bien, ¿no? Puede ser entrevista, pero a lo mejor hay otros métodos. Inclusive recuerdo hace poco en las maestrías, en una de las maestrías que estuve colaborando allá con ustedes, hicieron un mapa de la experiencia del usuario por tiempos. O sea, como que tomaron su historia del día y documentaban, a ver, ¿qué haces el día, no? Te levantas, comes, te bañas, todo tu día a día, documentar las horas de tu usuario y a partir de ahí de tu ruta por tiempos puedes ver dónde incidir, ¿no? Y son técnicas sencillas de llevar y que finalmente a veces no es que tengamos que conocerlas todas, pero para ciertos proyectos son más relevantes a ciertas técnicas que otras. Y yo creo que es donde sí tendríamos que documentarnos como diseñadores de qué otras técnicas existen. Este libro tiene 101, ¿no? Y están centralizados en 4 momentos del desarrollo del proyecto. Entonces creo que si tú de repente dices, es que quiero abordar esta parte de cómo documento lo que ya encontré, o sea, el análisis de la información, pues ya te vas a ese capítulo y analizas, a ver, pues va a ser así por tarjetas, por ideas, por mapas, ¿no? Luego tenemos, bueno, ese es como el parámetro, ¿no? Vamos a hablar de los métodos. Bueno, uno de los métodos que les comentaba, Design Thinking, el modelo de Stanford, me parece que todos hemos escuchado el Design Thinking. Lo que a veces nosotros tendríamos que estar pensando, que nosotros somos los diseñadores, es decir, nosotros lo hacemos. ¿Qué es lo que es el Design Thinking? ¿Cómo surge? O sea, cuando otras profesiones dicen, oye, es que hay que innovar. Pero, a ver, ¿cómo? No, pues hay que hacerlo como los diseñadores. Primero hay que entender al usuario, luego define tus objetivos y luego empieza ese proceso iterativo justamente de, ok, yo tengo esta propuesta y luego le hacemos un prototipo y luego, a ver, el prototipo, pues no, este material no funcionó. O esta dimensión no es ergonómica, o finalmente hay aquí en la tipografía que le puse no funciona, los colores, el valor cromático, la población de ese segmento resulta que lo asocia con otra cosa, ¿no? Entonces, ahí viene el proceso interactivo de idear y prototipar y finalmente el probarlo, ¿no? Y ahí justo se habla en el Design Thinking de cómo hay como esta espiral en donde pues finalmente es un proceso que se sigue en movimiento, porque una vez que lo pruebas,
a lo mejor tienes que volver a empatizar y volver a hacer varias mejoras, que ahí está la innovación finalmente, ¿no? O sea, no te quedas con el mismo objeto durante 100 años, o sea, va mejorando, van versiones, ¿no? Inclusive dicen que cuando sale una versión de un software, ya está la otra esperando, ¿no? Ya nada más están esperando a ver si hay que cambiarle algo más con el diseño colaborativo o se lanza ya la versión que la tenían guardada, ¿no? Entonces, ahí justamente es lo que nosotros hacemos bien, cómo lo han bajado los contadores, cómo lo han bajado los doctores, cómo lo han bajado los ingenieros. Bueno, los ingenieros tienen el mismo modelo de pensamiento, pero más bien otro tipo de los administrativos, por ejemplo, cómo han utilizado esto para su organización en la empresa, porque pues están copiando lo que nosotros hacemos bien, ¿no? Y ese es el design thinking. Ahora, otro de los modelos que me gusta mucho, el modelo de de los rombos, ¿no? El de este modelo, que es el modelo de IBM, justamente nos habla cómo tenemos como la entrada y salida, muy tipo computadora, me podemos llamarlo así, porque están las entradas y las salidas, es dónde está mi problema y cuál es la solución que estoy buscando. Entonces, bueno, pues si yo tengo este problema y quiero llegar a esta solución, empieza este doble rombo a funcionar. Se fijan, muy parecido al design thinking, porque finalmente está la parte de investigación. Primero, documéntate, investiga qué hay, inclusive en patentes, ¿no? Eso es algo, un tema que en México tenemos que abordar mucho más en forma, mucho más en serio, o sea, de a ver, ¿qué puedo registrar ante el INPI? ¿Qué es algo innovador? O si no, ante derechos de autor, si fuera diseño gráfico, que me pueda proteger mi idea, porque yo estoy investigando, ¿no? ¿Y qué hay? Y ya de lo que hay, ¿qué propongo? ¿No? Entonces, ahí está justamente la definición de objetivos y hago mi brief en la parte central. Aquí sí hay para hacer el brief. Si se fijan, en Design Thinking no tenemos un punto como de, a ver, ¿cuál es el objetivo? Recientemente tuvimos la oportunidad de tener una conferencia de Emiliano Godoy y él justamente decía que Urrea, cuando le pide sus piezas para el desarrollo de manerales, les da una ficha técnica, o sea, hagan de cuenta que no te puedes mover como diseñador, ¿no? O sea, tiene que medir tanto, tiene que tener este peso, tiene que tener, entonces ya te da un brief casi, ¿no? Es un brief en donde el diseño ya le cabe bien poquito de movilidad al diseño, ya no hay mucho que hacerle. Pero, bueno, finalmente el brief te ayuda a desarrollar prototipos, a hacer pruebas, a hacer este mood board, ¿no? Y poder hacer como la prueba de usuario, el ensayo, para generar la solución. Y bueno, creo que en este sentido, cuando hablamos del doble rombo, y hablamos un poco de cómo utilizar métodos de investigación y cómo hablar técnicas para sacarle al usuario la información, pues a veces ni siquiera el mismo usuario lo sabe. Yo creo que ese es el sentido que nosotros tendríamos que estar viviendo la experiencia del usuario, por ejemplo, como los mapas de empatía, ¿no? Bueno, eso ya son técnicas, los platicaremos al final de la charla. Otro de los métodos también muy utilizados es el modelo de IDEO. IDEO tiene como estas 3 etapas principales en donde tenemos la inspiración, tenemos toda la parte de idea y toda la parte de implementación y finalmente cómo vamos en esta búsqueda de soluciones, ¿vale? Bueno, me voy a enfocar en uno de los métodos principales, que es justamente el que, pues, desde la maestría, desde que estuve desarrollando diseño de calzado, lo implementamos con Nagamachi, ¿no? Nagamachi, que es la ingeniería Kansei. Es otro método de diseño centrado en el usuario. Y aquí lo que me gusta mucho, retomando un poco lo que vimos al principio de la conferencia y que vemos ahora ya en algunos de estos modelos, es que genera como datos, como el QFD de la Casa de la Calidad, pero te permite innovar y hacer pruebas, o sea, hacer diseño. O sea, tienes libertad en el diseño sin llegar a algo que sea completamente numérico, como que a los ingenieros que les encanta ya que les des la ficha técnica bien desarrolladita, que no haya problema. Entonces, ¿qué es la ingeniería Kansei? Es un método que te permite tener análisis cuantitativo, sí. O sea, tienes datos, así como el QFD, pero tienes una parte cualitativa muy importante con la semántica del producto. Es decir, ¿cómo considera este producto alguien? ¿Cómo lo define? ¿Cuáles son los términos de referencia? Los términos, a esto se le llaman los términos Kansei. ¿Qué palabras están relacionadas con ese producto? Elegante, sencillo, minimalista. O sea, ¿qué palabras le vamos a poner? ¿Qué adjetivos calificativos van acompañados de esta experiencia, de este producto, de este servicio? Y esas palabras Kansei entonces tendrían que ir ligadas a elementos de diseño. Es decir, qué tanto está el color
este color ligado con esa experiencia, ¿no? Y entonces por eso, como ya ven que en Japón son ideogramas, kan es un ideograma, sei es un ideograma, son dos ideas que se suman en un solo concepto, en donde kan son sus características físicas, o sea, qué característica física tiene un diseño, es decir, en sus colores, en sus formas, en sus estilos, qué características tiene y por otro lado, qué sensación me causa, es decir, me permite estar feliz, hablando de emociones, hablando de sensaciones con los sentidos, ¿no? Y entonces hacer este análisis entre características y sensaciones para poder proponer en el diseño. ¿Cómo hace esa traducción? Me parece que esa es la parte interesante del Kansei. El proceso, cómo funciona dentro del usuario, es poner a la persona en el centro, ¿no? O sea, tenemos al usuario, un poco como también Design Thinking, que está ahí el usuario, está, pues finalmente es desarrollo centrado en el usuario, y luego tenemos como esta parte de los sentidos, es decir, el usuario siempre va a encontrar el mundo o a ver el mundo a partir de los sentidos. Y este rollo, por ejemplo, de la realidad inmersiva y demás, justamente está buscando y está jugando con esto, ¿no? Tenemos olfato, tenemos vista, tenemos gusto, tenemos tacto y tenemos oído. Cada uno de ellos los utilizamos en diferentes medidas, digamos, a partir de ciertos productos. Hay productos que se define la compra con la pura vista, y sí es cierto. Pero hay productos como la comida que la define el olfato. O sea, si huele rico, o sea, si de repente como que, o ves mucha gente, dices, ay, pues me voy a ir a ese restaurante, ¿no? O sabe buenísima la salsa de esos tacos, dices, y además ya se acerca la hora del almuerzo, entonces, bueno, dices, eso como que me parece, ¿no? O sea, sí, el gusto es uno de los sentidos que define esa compra, el olfato y el gusto. Si fuera una cuestión de decoración, de un mueble, pues a lo mejor, o inclusive la ropa va más al tacto. Nos gusta tocar la tela, nos gusta ver cómo se ve, o sea, sí se ve la parte del color de la tela, pero cuando te pones un traje, una camiseta, pues sientes la tela, ¿no? Te gusta tocar las prendas para ver cómo se siente. Y evidentemente hay tipos de objetos como, pues, evidentemente la música, inclusive algunas cosas interesantísimas en el diseño, como había un celular que dejó de venderse porque le quitaron el clic al cerrar, cuando eran estos teléfonos anteriores, que cuando pensaban que era como un error de cierre y le quitaron el clic y resulta que a la gente le generaba placer el clic, como que sentían. Un ejemplo interesantísimo, estaba escuchando el otro día que Tesla está pensando en poner un ruido al motor porque de repente la gente está en el carro y no siente que está prendido porque es tan silencioso y es hasta peligroso, ¿no? O sea, porque pues el carro a lo mejor está prendido y tú no te das cuenta. Y esas cosas de qué tanto involucras un sentido en un producto, pues está en la parte de usabilidad, ¿no? O sea, tú lo defines o inclusive en la compra. Una vez que sabes qué sentido está más involucrado con tu producto, tu servicio, entonces digamos que ya generamos emociones. Aquí, déjenme, voy otra vez con mi puntero láser. Justamente cada uno de estos sentidos nos generan las emociones, recordando un poco la película de Disney, ¿no? De Intensamente, pues una vez esta percepción que tuvimos de cierto producto o de cierta experiencia nos genera emociones, las guardamos, o sea, se van a nuestra cabeza, se generan estos globitos con luz y así se quedan grabados a veces por muchos años, porque hay momentos que guardamos más que otros que van involucrados con las emociones. Lo que hace Kansei es, o sea, inclusive cerebralmente lo que nosotros hacemos es como que estas clasificaciones mentales con lo que tenemos, les ponemos palabras. O sea, les ponemos ya un adjetivo calificativo, o sea, ya es la expresión Kansei. Y estas son las palabras que nosotros necesitamos conocer. O sea, ¿qué palabras están relacionadas con mi producto para entonces poder hacer el ejercicio de valoración? O sea, empezar a hacer como esta ingeniería inversa de lo que yo necesito ponerle al producto que genere ciertas emociones al usuario para que no nada más sea funcional y usable, sino que de verdad le represente algo de beneficio en su vida. Y aquí es donde tenemos justo esta traducción de cómo funciona la traducción de las ideas. Les puse dos ejemplos, porque todo el mundo ha comprado ropa y a lo mejor digo no todos, pero mucha gente habrá platicado de cuando maneja un carro. Pero bueno, cuando compramos ropa, que es el motivo, concepto de lo que estamos teniendo aquí en la diapositiva, buscamos algo. Es decir, yo quiero comprar algo a la moda porque voy a ir a la REU al rato y me quiero ver bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te vas a comprar, vas a ver algo que esté a la moda y entonces las sensaciones que estás buscando, o sea, las sensaciones que van a estar involucradas, los sentidos, sería la vista y el tacto a partir de qué sensaciones, el color y la textura.
Es decir, tú vas a buscar una prenda que te combine por temporada o porque ya lo que tienes o porque se te ve bien a ti, ¿no? O sea, ya tú ya sabes. Y la textura, ¿no? De esa tela, que cómo se ve, que te quede bien, también el corte es importante. Ahora, cuando nosotros definimos esto en el diseño, estaríamos hablando de que el sentido del color, pues ¿cómo lo puedo medir? Pues con un Pantone. O sea, le tenemos que poner científicamente con qué lo voy a medir. O sea, esta prenda es, pues no es que sea rojita, o sea, es azul cielo, ¿no? Pues ponle número, ¿no? O sea, ponle como valor, un valor específico a esa característica, porque lo que lo vas a tener que hacer después es decirle al usuario, a ver, este color, ¿qué emoción te representa? Este otro color, ¿qué emoción te representa? Entonces ya tienes parámetros de medición. Es decir, tú haces diferentes objetos y ese objeto se va midiendo y ya puedes decir, ah, mira, este sí se ve más moderno, este no, este se ve bien viejito. Y entonces tú ya tienes estos parámetros de referencia medibles, cuantitativos, que te permite tomar decisiones. Lo mismo con la manejar, ¿no? Algo que sea muy masculino, ¿no? Una moto Harley, por ejemplo, ¿no? Pues el ruidoso. A esos les encanta que se oiga el motor y se tiene que oír como Harley, si no, no es Harley. Inclusive la aceleración, ¿no? Como de 0 a 100 en cuánto tiempo. Entonces, aquí hay también, digamos, valores científicos que se pueden medir. Ok, la vibración de ese sonido, ¿hasta dónde llega? ¿No? Ah, pues hasta tal. ¿Y este hasta dónde llega? Ah, pues esto. Entonces puedes sacar hasta el mapa de las ondas sonoras, de cómo funciona ese y ver cómo se comporta el usuario con ese sonido. Y hay investigaciones interesantísimas en eso, ¿no? O sea, a ver, ponle un audio que se ponga estresado, ¿no? Y a ver, ponle un audio que se ponga tranquilo. Entonces, bueno, hasta un poco entender en esas emociones al usuario. Voy a hablar de algunos ejemplos prácticos. Aquí, de hecho, les muestro uno que no lo tengo en las diapositivas siguientes, pero uno de los ejemplos que les traigo es, bueno, que está aquí es de cepillos de dientes, ¿no? Fíjense cómo aquí vemos como que hago el diseño y al diseño hago diferentes colores para ver qué sensación está regida a cada una de estas formas o de cada una de estas emociones. Y cada uno de esos valores ya se le da una ponderación de 0 a 5. Pues un 1, un 2, un 3, así como caritas felices cuando vamos a algún lugar y te califican las caritas, pues un poco lo mismo, qué tan relacionado con esa emoción, con ese sentido está ese elemento de diseño particular, la forma de la cabeza. El largo de las cerdas, la inclinación del maneral del cepillo. Inclusive la ventaja que tenemos hoy día es que podemos hacer un prototipo no tan caro, o sea, no tenemos que hacer el molde antes de producción, hacemos una impresión 3D, hacemos como, a ver, utilízalo, ¿cómo que cara pone? ¿No? Y eso creo que es parte del trabajo del diseño colaborativo, que para los informáticos, para los diseñadores digitales está bien fácil porque es lanzar la página y que la gente la use y te diga sus comentarios. Para nosotros como diseñadores de producto industriales o de moda, de calzado, de gráfico, pues a ver, déjame sacar la publicación a ver si la leen. No, pues, a ver, bueno, aunque puedes sacar un prototipo no tan caro, acá en industrial y productos sí es un poquito más caro sacar prototipos. Jeans, cerámica y sillones de trenes. Vamos a ver la aplicación primero en los jeans. Fíjense, esta es una correlación de variables. Aquí estamos entrando al campo de las matemáticas. Por eso hablaba en un principio de la conferencia que el enfoque tiene que ser multidisciplinario. O sea, probablemente tengamos que buscar a un programador, a un matemático que nos ayude con la interpretación de los datos, porque ahora con neurociencias se sale una cantidad de información y dices, híjole, a ver, pues ahora clasifícala. Pues sí, primero, ¿qué variables vas a poner a jugar? No, pues la palabra elegante con color. Ok, elegante, color. ¿Cuál tiene la correlación más alta? No, pues esta es la más alta, esta es la más bajita. Ok, entonces si queremos esta correlación, tiene que ser esta gama de colores. Perfecto. Y aquí en este ejercicio, que de hecho Nagamachi, que fue el creador de esta tecnología por ahí de los años 70 y que ya ahorita hay un centro Kansei en Japón, y que de hecho espero en algún momento hacer una estancia postdoctoral allá y conocer un poco como lo que están armando allá los japoneses en este campo del diseño afectivo, ¿no? Mucho de matemáticas y mucho de ingeniería, pero yo creo que lo que nos ayuda a nosotros como diseñadores es a tomar decisiones. A ver, si el factor que me está generando que sí se dé esa emoción es rojo,
pues ponlo rojo. O sea, no nos vamos a meter en el modelo matemático, por eso es multidisciplinario, o los psicólogos también, ¿no? Los psicólogos nos ayudan mucho a la parte pedagógica, al armar el entorno, a saber cómo preguntar, a armar un buen cuestionario, un buen instrumento, y eso creo que es valiosísimo, porque finalmente, dicen por ahí, zapato a tus zapatos, ¿no? Y nos ayuda mucho el correlacionarnos, o sea, bueno, hacer esta cooperación y colaboración con otras profesiones. Entonces, bueno, aquí en esta gráfica, lo que pudo hacer Nagamachi con estos datos fue hacer mezclas de productos. Y aquí tenemos el jeans de hombres y jeans de mujeres. Entonces, aquí lo interesante con Kansei, que les decía, no solamente son datos, sino cómo lo bajo al diseño, es empezar a hacer como propuestas bien diferentes entre sí. O sea, por ejemplo, como, pues que si esta es una propuesta diferente a la otra, porque finalmente cada propuesta de diseño tendrá una percepción diferente y cómo la califican los hombres y las mujeres. Y entonces, sí, si voy a lanzar una colección que va a ser de trabajo, pues tienes que hacer esto. O sea, ya el usuario me lo validó, esto es lo que está diciendo, el mercado me lo está dando como una característica, digamos, parte de lo que ellos identifican, y pues la colección va a ser más así que la acepte el usuario, ¿no? Y pues me parece ahí como bien valioso cómo se ve. Otro de los ejemplos también de cerámica, estos son árboles de decisiones. Aquí lo que se hace son matrices en donde yo pongo, a ver, ¿qué elementos de diseño están presentes en una taza? ¿No? Que son, el ejemplo que está ahí, la tablita es una taza. Pues las tazas tienen laterales. ¿Y qué laterales podemos tener? Pues unos rectos, unos cóncavos, otros convexos, otros inclinados, otros grandes, otros cortitos, ¿no? Y la base, ¿cómo se ve? No, pues base circular, ovalada, ¿no? Entonces tú vas delimitando como esta matriz de elementos de diseño, que un poco como el QFD, que son los comos que voy a poner, que sería el tamaño y la forma general de la taza. Luego nos vamos a las asas. ¿Qué asas tenemos? Entonces, fíjense la cantidad de opciones que tenemos ahí con cada forma de taza, con cada bueno, sí, la asa, y con la parte del final de la taza y el cómo se va a ver el material. Entonces, son árboles de decisiones. Tú vas diciendo, a ver, mezcla esto, cómo lo valora el usuario. Mezcla esto, completamente diferente. Y ayuda mucho porque entonces vas viendo cómo vas teniendo propuestas evaluadas más alto con ciertas características reiterativas. O sea, como que se va repitiendo cierto aspecto para cierta característica. Entonces ya no te cuesta trabajo tomar decisiones en ese sentido. También tenemos ya la parte de informática, o sea, cómo le programamos al software para que cada vez que hagan la valoración del producto se vaya directamente a bases de datos y ya podamos tener esta información. Esta gráfica que tenemos aquí, que se hizo en el 2020, fue para hacerlo aplicado a trenes de alta velocidad. O sea, que además ahí estamos hablando de inversiones altísimas, ¿no? Imagínense lo que deben de invertir para hacer el diseño y una vez que quede, pues implementarlo a todos los trenes de alta velocidad de esa compañía. Entonces, pues no es poca cosa, ¿no? No son cosas tan banales, digámoslo así, entonces se le tiene que meter mucha ciencia y mucho presupuesto. Entonces, bueno, ya un buen modelito que funcione con la información de lo que va generando un usuario al contestar rápidamente, ¿no? Nos da mucha información en el modelo de diseño. Entonces, tenemos dos bases de datos, ¿no? Las bases de datos de las palabras, de la semántica del producto, y las palabras que tenemos toda la calificación de los usuarios. O sea, cómo va calificando cada usuario, cada elemento, cada palabra Kansei, y entonces la palabra con este elemento da match. La palabra con este elemento no da match. Esta palabra, y entonces solito va depurando la búsqueda. O sea, porque son los modelos informáticos que tienen esa ventaja. La base de datos se va, ahora con inteligencia artificial, va haciendo como esta búsqueda automática, pues son conceptos que se van repitiendo más, va perfeccionándose hacia ese lado. Y ya cuando tú tomas la decisión, a ver, quiero algo suave. Ah, pues este es el material, ¿no? Quiero algo tal. Entonces solito va decantando tus decisiones de diseño con ciertas palabras que tú le defines al modelo. Y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo van jugando con los elementos de diseño, ¿no? Aquí tenemos cómo se ve un sillón, lo descomponemos un poco como hicimos con la taza, ¿no? De la cerámica, y también jugamos con colores, ¿no? Y también aquí en esta investigación también se jugó con los materiales, ¿vale? Bueno, ya se me está acabando el tiempo, así que voy a darle velocidad al asunto. Técnicas. Vamos a la última parte de lo que sería
cómo lo podemos aplicar en mi carrera, en algo muy particular, en mi forma de operar un proyecto. Les pongo estas 13 técnicas que en el 2005 ya se venían mencionando. O sea, estas son como las generales. No se tiene que casar con ninguno, o sea, prototipado todo el mundo hace, ¿no? Grupos de usuarios también lo hacen. Revisión de expertos, también tú consultas a los que le saben, bueno, casi siempre, casi siempre. Sería muy bueno que consultaras al referente de esa industria. La evaluación, evidentemente, del sentido, ¿no? Las entrevistas, evaluación heurísticas. Y bueno, eso es como un poquito antes de entrar, lo que veíamos ya después de los años 2000, justamente ahí en el parteaguas de las redes sociales, que ya a partir de las redes sociales se empieza a ver técnicas mucho más aterrizadas a nuestro día cotidiano, o sea, que ya podemos hacer mucho más experiencial, ¿no? Entonces, ¿no? Yo os diría, cada vez que diseñen algo, piensen en la parte de multidisciplinario. ¿Qué otras disciplinas están involucradas en este producto que me puedan ayudar? Hazlo iterativo, o sea, prueba y error. No te cases con la primera idea. La etapa de bocetaje me parece fundamental y también, pues, justamente este proceso de prueba y a ver, vamos a ver cómo funciona. Y siempre verifica el usuario final. A veces pensamos que el usuario es el cliente, pero fíjense que no siempre, de hecho, casi nunca. A veces el que decide no es el que va a usar el producto. Sí vean bien quién va a usar ese producto, ese diseño final para que ustedes puedan decirle con toda la así, expertise que nos defiende como diseñadores, es que el usuario prefiere esto, ¿no? No es el que yo lo diga, el usuario, el que te va a comprar el producto es el que prefiere y te va a dejar más ventas. ¿Y cuáles podríamos utilizar aquí como algunas técnicas? Pues sí, yo creo que más que preguntarle a la gente, porque yo creo que a veces hasta la gente ya está cansada de entrevistas de, oiga, ¿le puedo hacer? No, óigame, no, no, o sea, no tengo, no quiero y no tengo el tiempo. Entonces, creo que esta cuestión de observación, ¿no? Como vemos aquí esta imagen de cómo están documentando estas psicólogas el comportamiento de los niños, eso es bien valioso. O sea, la etnografía tiene un área valiosísima de cómo no irrumpir en un contexto y dejar que ellos lo usen. Y lo hace mucho Román Esqueda en sus investigaciones, ¿no? Él se mete y hay esta parte de empatía, justamente el mapa de empatía de ver y cómo siente, y cómo ve y qué escucha. Y eso lo vas documentando, ¿no? Y evidentemente hacer toda la parte de experiencia. Si le tienes que hablar a la psicóloga para que te venga a ayudar con la parte de emociones, hazlo, ¿no? O sea, bienvenido. Neurociencias. Bueno, pues La Salle tiene uno de los laboratorios más completos de neurociencias que hay en el país, de hecho, y cada vez que llevo a los alumnos hasta dicen, ay, ¿a poco eso estaba aquí? ¿No? Tienen los lentes, tienen los sensores de calor, tienen también la sudoración, o sea, tienen un chorro de equipo. Aquí, ojo, ¿no? O sea, hay que hacerlo con las psicólogas porque les va a arrojar y con matemáticos porque les va a arrojar mucha información, o sea, muchos datos matemáticos. Y luego, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? Yo lo que quiero es tomar una decisión de diseño. Pues hay que colaborar. ¿Hasta dónde llega ahora sí que tu responsabilidad como diseñador? Y ellos se ven justamente muy motivados cuando ven que todo lo que te van diciendo resulta en alguna decisión de diseño. Ay, mira, sí quedó mucho mejor. Ay, mira, sí quedó más iluminado, ¿no? O sea, esa parte creo que es fundamental. El diseño colaborativo, evidentemente, que el mismo usuario, o sea, y de hecho muchas empresas de vanguardia lo usan y saben que ese es su diferenciador, como Lego, Nike, ¿no? O sea, el usuario, tú dime cómo lo quieres, qué colección te doy, ¿no? Y ahí está. Y bueno, los métodos cuantitativos y cualitativos, yo creo que el cualitativo es mucho de observación, que lo haces como la etnografía, y el Big Data. O sea, hay muchísimas cosas del Internet ya de las cosas que nos da mucha información y que las tenemos ahí, hay que usarlas nada más, ¿sale? Y les quisiera dejar unas conclusiones de esta charla. En este sentido, a todo lo que hemos platicado en estos tres momentos de la conferencia, lo primero sí sería que el diseño afectivo reduce la brecha entre el mercado y la empresa manufacturera. O sea, yo casi que diría del diseñador. O sea, el diseñador está más cerca de lo que quiere la gente. Y yo creo que en este sentido hay que aprovecharlo, porque si ya la empresa piensa como design thinking, pues ya nosotros podemos hablar con el usuario y de verdad tener cosas muy interesantes para la innovación. Sí, esta traducción de la voz del cliente nos genera una herramienta muy buena y, digamos, dentro del proceso del diseño, en el desarrollo, una herramienta de decisiones mucho más consistentes, más concretas, más eficientes también, y nos evita muchos errores, ¿no? Porque creo que lo peor que puede pasar con un diseño es que no se use, ¿no? Que no genere un cambio, que no esté generando un diseño que sea finalmente eficiente.
Y bueno, técnicas cuantitativas y cualitativas, ya vimos que hay muchísimas. Yo creo que más bien aquí es cuál te queda ahorita, o sea, del proyecto que vas a hacer, cuál podrías utilizar y empezar a aplicar diferentes, ¿no? Y la ingeniería Kansei, que es, pues Kansei es un poco mi tema, tanto del doctorado como de la maestría, es este método, un método ingenieril que yo lo he tomado mucho cariño ya como diseñadora y sí potencializa este proceso de interpretación en el diseño. La representación digital, yo creo que ahorita que tenemos muchísima parte ya de desarrollo de la parte digital, lo podemos utilizar para hacer, antes de fabricarlo, antes de cometer el error de gastar muchísimo dinero, hacer prototipos, ¿no? Ya sea impresión 3D, hacer dummies en la impresión digital, cuestiones que sean mucho más económicas antes de hacer la apertura a mercado. Y la gestión de datos, ¿no?, que tenemos hoy día, ya cada vez va a ser más accesible. Antes era muy caro las supercomputadoras, a casi un cuarto, ¿no? Y ahora ya no se requiere tanto, cada vez es más accesible, inclusive para empresas pequeñas, tecnología, que nos ayuda mucho a tomar decisiones. Entonces, bueno. Y este método, pues sí nos da, las neurociencias nos da un gran diferenciador. ¿Vale? Pues eso de mi parte sería todo y creo que dejo unos minutillos para preguntas y respuestas porque ya hablé demasiado. Muchas gracias. Dejo de compartir y aquí dejar de compartir y pues pendiente de lo que quieran preguntar. Muchas gracias, doctora Azucena. Pues no sé si alguien de nuestros asistentes tenga alguna pregunta, algún comentario para la doctora. Ya sea que hagan uso del micrófono, que levanten su mano, nos pueden también por acá comentar en el chat. En el chat. ¿O quedó todo muy claro? Que les haya movido mucho. Yo creo que eso es lo que más pediría, que sí les genere nuevas ideas. Se haya despertado por ahí algo. Bueno, a mí, en lo que se van animando, a mí me gustaría mucho retomar esta parte de Kansei, porque, pues bueno, creo que ya nos mostraste varios ejemplos exitosos de cómo se puede aplicar esta metodología, tanto en la industria como en el diseño de productos. Y a mí en lo particular me parece realmente enriquecedor el poder voltear y ver esta intersección que hay, ¿no?, entre procesos de ingeniería, neurociencias, matemáticas, para, pues en conjunto con el diseño, ahora sí que contribuir a esta innovación y a comprender de una manera más profunda la experiencia humana en nuestro entorno. Entonces, pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Lau. Sí. Muchas gracias. Y tiene su mano levantada, déjenme ver. Vamos con el maestro José Ángel. Gracias. Bueno, también recuperar esta reflexión importante, que es lo que arroja justo esta ingeniería de Kansei, que también de alguna manera yo la conozco, porque efectivamente ha sido el hacer énfasis, y bueno, yo creo que hay que voltear a la cultura japonesa, hacer énfasis en lo que verdaderamente tiene que ser funcional, ¿no? No nada más en el tema de la manufactura o de los procesos, sino tan sencillo y tan, pues no sé, tan práctico como son ellos, de percibir lo que verdaderamente está generando un problema y que puede consistir simple y sencillamente en el cambio muy sencillo de posición, en intervenir algún tema como lo comentabas del sonido, del ruido, que genera una sensación y eso, pues a final de cuentas es lo que está buscando satisfacer el usuario, ¿no? Entonces, no meternos en esos berenjenales de la significación y de la complejidad del diseño y demás, sino partir efectivamente de la necesidad evidente del usuario, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. Ay, no, muchas gracias, gracias. Creo que hay otra mano levantada también. Agradezco mucho los comentarios.
Muchas gracias. Sí, tenemos también la mano levantada de Mario Alejandro Ríos. Adelante, Mario. Sí, gracias. Pues primeramente felicitar a la maestra María Azucena. Creo que estuvo muy interesante su ponencia y pues saludo desde Michoacán. Se me vino una idea con lo que está comentando de este diseño centrado yo soy arquitecto, y diseño centrado en el usuario, y estaba pensando precisamente en pues algunas ideas, ¿no? En el tema del espacio arquitectónico, con referente, por ejemplo, al uso privado, en este caso un baño, que no a lo mejor pensar en hacer un prototipo para una empresa, ¿no? En el WC, donde se tenga ya, por ejemplo, para los adultos mayores, una iluminación de ese mismo baño, ¿no? Sobre todo en la noche. Y también ver la conectividad, ¿no? En el tema del mismo baño para el adulto mayor, ¿no? Entonces, no sé, como una idea, y pues nada, gracias por su plática. Muchas gracias, arquitecto. Fíjese que sí, de hecho, hay por ahí un documento bien interesante sobre el uso de esta tecnología en baños para gente con algún tipo de discapacidad. O sea, ya viéndolo en cierto sentido, pero también en el departamento, ahí lo hemos discutido también para hacer confort térmico, por ejemplo, también, que es un área bien importante, y yo creo que hay mucha innovación ahí en ese sentido. Y con los ingenieros de repente me decían, no, que hay unas investigaciones interesantísimas sobre qué foco genera qué emoción y qué sensación, y ya los ponen a los pobres, ya saben, como a los usuarios a experimentar diferentes ambientes, ¿no? Para ver cuál genera qué sensación. Y les digo, ahí en La Salle tienen estos equipos. Ustedes pueden pedir estos sensores y ver qué sucede. Evidentemente hay que interpretar la información. Yo creo que ahí es donde hay que tener ese cuidado de acompañamiento, ¿no? Pero pues también muchas gracias por sus ideas. También despierta, yo creo que eso es finalmente, para eso se hacen estos congresos, ¿no? Para poder rebotar estas ideas y que generen nuevos conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos comentan también por acá en el chat la maestra Laura Moreno. Primero tiene una pregunta. Bueno, agradece mucho por esta plática y nos pregunta cómo se incorpora este conocimiento en el aula con los estudiantes de diseño. Ay, muy buena pregunta, Laura. Evidentemente. Yo ahí lo que les pido, o sea, yo creo que como académicos en esta cuestión de estrategias, porque de hecho hay una materia que se llama diseño centrado en el usuario y otra que se llama investigación de diseño, yo creo que en estas materias es justamente hacer pruebas y errores, o sea, decir, a ver, hoy vamos a trabajar tarjetas, ¿no? Hoy vamos a trabajar, pon palabras y clasifica por familias. Y entonces empezar a jugar con esto. O hacer mapas, o sea, de estas 101 técnicas que tenemos, hacer diferentes ejercicios. Yo creo que también aquí, yo hablaría de 3 momentos. Una, son cómo documentas. O sea, eso sería lo primero con los estudiantes. Creo que ellos mismos, cuando defienden un diseño, a veces no se dan cuenta de la introspección que lleva el encontrar soluciones porque no lo documentan. Entonces, documentar estos espacios de, a ver, ¿y cómo lo observaste? Y descríbelo bien. O sea, haz una relatoría de lo que está pasando, porque también ahí, ya cuando están en los proyectos grandes, no hay una buena reflexión de cómo llegaron a esa solución. Entonces, yo creo que la primera parte es documentarlo. Y luego, una vez que se documenta, ya sea por video, ya sea por entrevista, inclusive yo siempre les digo, transcríbela, aunque me pongan cara y así me digan, transcríbela. Luego haz tarjetas, luego haz mapas de referencia, haz este mapeo de usuarios. Hay tantas técnicas tan variadas, y yo creo que aquí a lo que nos corresponde en la docencia es que los alumnos estén en contacto con tantas como podamos en un curso impartirles en estos 4 momentos. Y entonces ellos empezarán a ver cómo, sí, claro, le paso lo de los baños para que ahorita lo puedan compartir, se lo paso a Laura, que lo pueda dejar en las memorias. Y evidente que de hecho es el modelo de Kano, ahí lo que implementaron. Y yo creo que en ese sentido, cuando los chavos lo tienen que hacer al principio muy a desganas, porque no les gusta hacer este trabajo fino de documentación, pero cuando lo ven ya en el diseño, entonces sí tiene sentido. O sea, ay, es que no me había dado cuenta que esto ni lo había pensado, o sea, ni siquiera me lo había
imaginado hasta que lo vi y lo documenté. Y yo creo que es un trabajo, a lo mejor al principio rudo, y a lo mejor son de las materias que luego a los alumnos no les gustan, pero ya cuando lo ven en el resultado, cuando su decisión de diseño es mucho más práctica y además asertiva, pues les deja un gran sabor de boca, ¿no? Ellos mismos dicen, no, sí me sirve, pues sí, sí sirve. Y yo creo que está haciendo muchos, o sea, muchos ejercicios diversos para que también no sea tan cansado, ¿no? O sea, que sea práctica la investigación. Vamos al parque, vamos a la biblioteca, ¿no? Y vamos a ver, y hazte la tablita y platícanos. Y yo creo que eso ayuda mucho también en el aula, ¿no? Que no sea nada más yo digo, sino que se practique y se experimente con los chicos ahí. Muchas gracias, Laura. No sé si contesté. Muchas gracias. Y bueno, pues por aquí también nos pregunta Laura Moreno si nos podrías compartir un poco más de bibliografía acerca del tema. Creo que va de la mano con lo que nos escribe también Mario acerca de los links para el diseño de baños innovadores. Entonces, todo el material que gustes y que puedas compartirnos, claro. pues por acá se los hacemos llegar. Muchas gracias. Sí. No, pues un placer como siempre y como un agradecimiento por ser considerada en el Congreso, y pues les dejo un súper abrazo acá desde la Ibero Torreón. Y ya me regreso. Sí, adelante. Para cerrar, ya estamos en tiempo. Hacer la entrega del reconocimiento simbólico por lo pronto, ya te lo harán llegar por correo. Me voy a permitir proyectarlo para entregarlo entonces simbólicamente. Y me comentan si lo pueden ver. Sí, ¿verdad? Sí. La Facultad de Diseño de la Universidad La Salle Bajío otorga la presente constancia a la doctora María Azucena Carballo Huerta por su valiosa participación como conferencista magistral en el 4º Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño, León, Guanajuato, 13 y 14 de octubre de 2023. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por todo esto que nos compartes y pues seguimos entonces con el programa. Muchas gracias.